24 Debates. ¿Cómo están? Comenzamos este 24 Debates aquí en Canal 24 Horas, informando, analizando, conversando lo que es esta propuesta de nueva Constitución que votaremos en diciembre. Por supuesto, está toda la información, les recordamos también la propuesta en 24horas.cl. Paso de inmediato a presentar a nuestros invitados. Jerko Lubetich, ex consejero de Convergencia Social. Jerko, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a ti. Y Pilar Cuevas, ex consejera de Renovación Nacional. Pilar, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Solo recordarles a ustedes también en sus casas que tenemos 9 minutos por cada uno de nuestros invitados para debatir. Cuando hay una interlocución, una locución de cada uno de ellos, comenzará a correr el tiempo y esto irá restándose, así que por supuesto vamos a también ir recordando. Pueden interpelarse, conversar entre ellos. Es parte del debate que queremos plantearles aquí sobre vivienda. Y quiero comenzar rápidamente con este tema. Pilar Cuevas, opción a favor. Jerko Lubetich, opción en contra. Consagra el derecho a la vivienda adecuada. Muy sucinto lo voy a decir en términos de lo que está en esta propuesta de nueva Constitución. ¿Por qué es un avance? ¿Por qué habría que votar a favor enfocado en este punto, por ejemplo? Bueno, porque aparte de considerarse la vivienda adecuada, es preferentemente propia. Y esta fue una de las causas que en el proceso anterior motivó a mucha gente a rechazar esa opción porque sentían que al no consagrarse la vivienda preferentemente propia o propia, ponía en riesgo lo que es tu propiedad del bien más preciado, que es la vivienda. Y al tener en cuenta que es un derecho social que no estaba garantizado en la historia constitucional anterior, sino que es primera vez que se consagra, creo que era tremendamente importante que fuera adecuada y propia. Y adecuada porque tiene que adecuarse por de pronto. Pensemos en las distintas opciones territoriales que tiene entre Arica y Aysén. La vivienda tiene que ser diferenciada en cuanto a clima, material y otro tipo de cosas. Jerko Lubetich. Bueno, yo creo que primero hay que precisar que el derecho a la vivienda era parte de nuestro ordenamiento jurídico, simplemente por las obligaciones internacionales, tiene que ver con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo tanto ha estado contenido, hay diversas normas. No está en la Constitución, no hay... pero sí los tratados internacionales al cual adscribe Chile. Así es, por lo tanto ya se constituyó en un derecho, es una literalidad al ponerlo en la Constitución, no constituye en sí mismo un avance, porque en esta propuesta, en materia de vivienda como en muchas otras, lo que hay es una declaración que finalmente es vacía porque se establece un derecho, pero no se establecen los mecanismos esenciales y las atribuciones esenciales, particularmente del Estado, para los efectos de resolver el drama que tenemos en materia de la escasez de vivienda. Particularmente, por ejemplo, se rechazaron todas aquellas enmiendas que tenían que ver con la posibilidad de que el Estado dispusiera de facultades para evitar con uno de los problemas fundamentales que hay para que existan viviendas, que es el precio de los terrenos. Porque aquí hay chipe libre para la especulación inmobiliaria. Y la mayoría circunstancial del Consejo se negó a las distintas enmiendas que se propusieron para que el Estado pudiera establecer normas regulatorias que aseguraran que todas y todos tuviéramos efectivamente derecho a la vivienda. Entonces, es el típico caso en que se declara un derecho como una cuestión meramente poética, pero se le desprovee al Estado de mecanismos y atribuciones para concretarlo, y es más, como vamos a ver en este mismo programa, se le restan recursos para poder cumplir con una función esencial. La mayor parte de las soluciones habitacionales son financiadas por el Estado y se le quitan recursos para hacerlo. Jerko, quedan 7 minutos con 35. Pilar Cuevas, 8 minutos con 14. Tomando lo que decía Jerko Lubetich, le resta finalmente. No es un avance, supongo. No, es un avance sustantivo, porque recordemos que esta Constitución lo que hace es consagrar los derechos sociales con acción de protección y se establecen en el artículo 1 como que Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, donde dentro de esos derechos está adoptar las medidas adecuadas. Voy a citar el artículo 24, donde dice que el Estado deberá adoptar las medidas adecuadas para realizar los derechos a la salud, a la vivienda, al agua, al saneamiento, a la seguridad social y a la educación, atendiendo a ciertos factores que son el desarrollo progresivo para lograr la efectividad de estos derechos, el aseguramiento de un nivel adecuado de protección para cada derecho, la no discriminación arbitraria, la remoción de obstáculos para asegurar la satisfacción de estos derechos y el empleo máximo de recursos disponibles con responsabilidad fiscal. La satisfacción toda debe ser entre instituciones públicas y privadas. ¿Aprobada esta propuesta, cualquier persona, cualquier ciudadano podría exigir ante la justicia una vivienda?
No necesariamente, porque se consagra, Pero tiene se una consagra acción el de derecho. protección, es un derecho social, se consagra con una acción de protección, pero debe ser progresivo y debe ser con responsabilidad fiscal y será la ley y las políticas que bajen de la Constitución las que nos puedan ir permitiendo avanzar en el déficit habitacional. No es la Constitución la que puede resolver el déficit habitacional, eso es evidente, pero sí también es evidente que es un derecho social anhelado por años y la ciudadanía espera poder concretar su sueño de una vivienda propia, más aún hoy día, donde tenemos un tremendo déficit y creo que esto ayuda a consagrar junto con los otros derechos sociales que las políticas fiscales y el Estado va a ir en el camino adecuado. Jerko Lubetich. Es que eso es lo que me preocupa, porque Pilar habla de que aquí estamos plasmando un sueño y una demanda, eso es absolutamente compartido, pero en la realidad no se disponen mecanismos ni recursos para que se pueda avanzar de verdad en esta propuesta. Entonces parece una burla que se establezcan literariamente estos derechos, despojando, como se hizo en la propuesta que hoy día se nos propone, al Estado de mecanismos de financiamiento para poder avanzar en esa línea. Particularmente, insisto, en que pueda tener atribuciones que le permitan poner freno al tema de la especulación de terreno en Santiago. O sea, aquí el problema ¿cuál es? Y eso hace que hoy día el ser propietario en Chile sea tan caro como ser propietario en las principales ciudades del primer mundo, con la diferencia que en las principales ciudades del primer mundo los sueldos mínimos son 4 o 5 veces más altos que en el caso chileno. Entonces, en la medida en que no se niegue la atribución al Estado para poner atajo al tema de la especulación territorial y se permite que los privados compren paños completos, después especulen con los precios de eso, lo que hacen es encarecer viviendas y soluciones habitacionales. Si al mismo tiempo la propuesta le quita recursos públicos al Estado, evidentemente se declara un derecho, pero se alejan las posibilidades de concretarlo y eso me parece que es francamente una burla para chilenas y ¿Y chilenos. por qué votaron a favor todos, Jerko, con 50 votos a favor el artículo 24 que acabo de mencionar y también con 50 votos a favor es donde se consagra la vivienda adecuada con todo lo que implica que tiene que ver con el entorno, el barrio, el acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable, conectividad y seguridad vial, también votado por 50 votos a favor, Sí, porque absolutamente unánime la votación en el Pleno. Pilar, porque efectivamente en esos conceptos, en el nivel teórico, nadie puede discrepar. El punto es que discrepamos en lo importante, que es cómo eso se aterriza en la realidad. Y lo que Pero se cómo hace es se no aterriza aterrizarlo, tiene sino que ver con políticas quitarle públicas. atribuciones, y por eso al Estado, para que promueva políticas públicas en la perspectiva de solucionar el problema habitacional, se le restan atribuciones y recursos. Eso es lo que nosotros no compartimos y es lo esencial. Se hace con muchos otros derechos en esta propuesta constitucional, que son simplemente palabrería, que son simplemente promesas vacías de contenido, porque desproveen al Estado de los recursos, incluso de los que actualmente tiene, para poder avanzar en la dirección de solucionar estos graves problemas que tiene la ciudadanía. ¿Se avanza o no se avanza en este proyecto con respecto a la vivienda que sea adecuada y propia con respecto al texto vigente? Es un avance. Puede ser no todo lo que tú requieres, puede que no estén las políticas públicas diseñadas, que es obligación del Ministerio. Ahora, que recursos hay en el Ministerio y que no se sepa dónde están, ese es contexto realidad, A ver, sí, vamos contexto a- presente. si Pero se va a considerar- si se va a avanza considerar- en derechos sociales como la vivienda, el agua, la salud, la educación. Perdona, eso es considerar que esto es un avance porque tiene más palabras. Efectivamente, esta propuesta constitucional tiene más palabras que el marco vigente actual y que la propuesta anterior. Pero son palabras en la medida en que no se llenan de contenido, instrumentos, recursos, mecanismos y obligaciones del Estado, se convierten en palabras vacías. Qué pena que considere que son palabras vacías el derecho al acceso a una vivienda adecuada y preferentemente propia y además con exención de contribuciones. Yo creo que hay muchas familias en Chile que no consideran que estos son palabras vacías. Estos son sueños y anhelos que están arraigados y por los cuales luchan las familias, sobre todo de clase media, porque hay políticas del Ministerio de Vivienda para entregar viviendas con menores recursos, pero aquí hay una gran parte de la ciudadanía que no puede hacerlo a través de las políticas del Ministerio y tiene que hacerlo con su propio esfuerzo y para esos habitantes es tremendamente importante el sueño de la casa propia y además dejar de pagar contribuciones. Bueno, entonces no le quiten recursos ni atribuciones al Estado para que pueda cumplir con esos sueños. Es bien bonito decir, mire, todos compartimos este sueño, pero, insisto, de proveer de mecanismos al Estado y de recursos, porque, entre otras cosas, tú mencionaste al pasar el tema del impuesto territorial. La exención de contribuciones para la vivienda principal. Exacto. La vivienda principal. Esto que se hace en nombre de una supuesta clase media, resulta que se trata de un impuesto que solo pagan menos del 23% de los propietarios de inmuebles en el país, la mitad de los cuales está ubicado en el barrio alto de Santiago, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, y que lo más grave no solo es que se les exime a ellos, que son los que más tienen de pagar este tributo, sino que además se perjudica a la clase media y a los más pobres porque el 60% del Fondo Común Municipal, que es un fondo que permite
igualar o al menos acercar las condiciones y los recursos que tienen unas municipalidades ricas respecto a las más pobres, son desprovistas estos recursos. Y quienes más recurren al Fondo Común Municipal son las comunas de la clase media, La Florida, Maipú, Puente Alto. Y hay otras comunas, entre otras 2 o 3 de la región que tú representabas como intendente en el tiempo de la dictadura, entiendo. No. En democracia. Fui intendenta en el gobierno del presidente Piñera 1. Ah, no, tuviste otro cargo en dictadura, sí, no me acordaba. No. En esa hay 3, al menos comunas, 2 de las cuales más del 90%, que son Tortel y Villa O'Higgins, cuyo presupuesto municipal se nutre exclusivamente de un fondo común municipal que ahora queda reducido en un 60%. Entonces, se llenan la boca con lo de la clase media y lo que hacen es dejarle los recursos a los que más tienen y quitárselos a los que no tienen. Esa es la verdad de esta propuesta. Recuerdo, le queda 4 minutos 10, pasamos a Pilar Cuevas, 5 minutos 17 queda. Mira, la verdad es que en Aysén, la región que yo represento con mucho cariño, hay 1.800 familias que pagan contribuciones por su vivienda principal y podrían verse beneficiadas con esta exención. 11.200 familias en Talca, 27.000 familias en Concepción, 250.000 familias en Santiago. Solo en Santiago Centro, más de 80.000 familias podrían dejar de pagar contribuciones. Más de 500.000 familias que no son millonarias ni son de la clase privilegiada, que no les sobran los recursos y apenas les alcanza para llegar a fin de mes, podrían tener que dejar de pagar este impuesto que además es confiscatorio porque si no lo pagas te quitan la vivienda. Entonces, ¿esa es la razón por la cual se considera la propuesta de nueva constitución? ¿Se lleva un rango constitucional, Pilar? Se lleva un rango constitucional. Muchos dicen esto más bien un tema de ley tributaria. Sí, pero mira, las constituciones, nuestra historia constitucional ya tiene exenciones tributarias consagradas, como por ejemplo a los templos que están dedicados al culto principal. ¿Que se mantiene en esta propuesta? Viene desde la Constitución del 25 y se mantiene en esta Constitución también votada unánimemente, pero es importante decir que en materia de municipalidades, lo que se exime es la vivienda principal de la familia, no es todas las viviendas, solo la principal. Y se seguirán pagando contribuciones por todo el resto de los quienes pagan contribuciones, las empresas, la inmobiliaria, los que tienen más de una vivienda, el comercio, todo el resto sigue pagando. Por datos de impuestos internos, que son los mismos que di con el número de viviendas y familias que se ven favorecidas, el 12% aproximadamente vendría a afectar al Fondo Común Municipal. Pero eso también está zanjado porque se le mandata al legislador que envíe una ley para que eventualmente esa menor recaudación municipal pudiese ser compensada mediante mecanismo de Fondo Común Municipal, cambiando ciertas fórmulas que hoy día se puede hacer y el impacto a 20% anual sería casi neutro si se hace de buena forma y los recursos del Estado se invierten donde tienen que invertirse y no se hace humo en otras cosas. Jerko Lubitich. A ver, vamos a lo concreto, para que la gente entienda. 8 de cada 10 personas que son propietarias de un inmueble no pagan contribuciones. Ahí está la clase media, ahí está la gente que con mucho esfuerzo ha logrado una solución habitacional. Los que pagan son los que más tienen en general. Se han ido eximiendo tercera edad, hay un conjunto de ajustes que han permitido hacer de este un impuesto razonablemente progresivo. En segundo lugar, en realidad, tú tienes razón, los temas tributarios no tienen por qué estar en una constitución. Esto es simplemente un fanatismo propio de la mayoría circunstancial. Y en tercer lugar, precisamente el problema que tienen las personas no es el tema de si no pagan o no contribuciones. El problema principal que tienen las personas que pierden su hogar es por los remates que hacen por las deudas bancarias. Son los bancos los que ejecutan principalmente a personas que no pueden pagar sus deudas con los bancos. Y esas deudas provienen en general, por ejemplo, de los gastos que esas familias tienen que hacer en materia de educación y de salud. Esta misma propuesta constitucional impide avanzar en sistemas públicos gratuitos de calidad de salud y educación. Y por tanto condenan a que sigamos siendo un país profundamente endeudado. La gente no pierde su casa porque no paga las contribuciones. La gente pierde su casa porque no puede pagar la deuda bancaria que tiene porque somos un país extremadamente sobreendeudado. Y esta propuesta constitucional no hace nada al respecto y solo profundiza ese camino. Le queda a Jerko Lubitich 2 minutos 55, Pilar Cuevas 3 minutos 25. Mire, haga la prueba de no pagar las contribuciones durante un año. ¿Y qué va a pasar? Le van a rematar la vivienda. Es el Estado el que le remata la vivienda a las personas y a las familias que con tanto esfuerzo han logrado este bien para desarrollarse en familia. Por eso se habla de la vivienda principal. Yo estoy profundamente convencida de que votando a favor tendremos esta garantía y esta libertad de poder
sentir que nuestro patrimonio, por el que ya pagamos impuestos cuando adquirimos la vivienda, ¿cómo es posible que le sigamos pagando al mismo Estado de por vida una suerte de arriendo por una vivienda que nos costó tanto conseguir? Esto es lo que hace este texto constitucional, por un lado garantiza la vivienda, que es preferentemente propia, pero al mismo sentido le pone un deber al Estado de que no puede confiscarla si al final se hace la exención tributaria, se deja de pagar contribuciones para que no sea el Estado quien te garantiza por un lado y el mismo que te quita por el otro. Yo le digo, haga la prueba de no pagar las contribuciones. ¿Cuánta gente que nos está escuchando ha pasado por estas penurias porque no puede pagarlas, porque tiene un inmueble o está cesante o está enfermo o tiene problemas importantísimos o está pensionado, igual su vivienda no está exenta y no puede pagar las contribuciones? Pilar, un punto acá. ¿Qué pasa mientras no haya una ley desde el Congreso para la redistribución al Fondo Común Municipal de esos recursos que no se van a tomar por el pago de contribuciones? Mira, la Constitución consagra en la 14 transitoria cómo debe hacerse la implementación de este derecho o de esta libertad y exención, y se consagra que el presidente de la República deberá, en el plazo de 6 meses, después de votar a favor esta propuesta constitucional y que empiece a regir plenamente, que debe mandar una ley al Congreso para que se legisle quiénes deberán pagar. O sea, cuál es la excepción a esta exención. Es un mandato y es una obligación del legislador. Si no lo hiciera y el legislador se atrasa, o el presidente de la República decide no mandar la ley, empieza a regir de pleno derecho a contar de enero del 2026 a razón de 20% anual. 20% el 26, 27, 28, 29, 30, hasta que se llegue al 100% de la exención de contribuciones de más de 700.000 familias a lo largo de este país, y en mi región 1.800 familias que por Dios que lo necesitan y que son de clase media emergente. Los grandes capitales inmobiliarios seguirán pagando contribuciones, los más ricos seguirán pagando contribuciones. Esto es para la clase media, no se pierdan, y para quienes apenas llegan a fin de mes, y esto va a ser un gran alivio a sus bolsillos. 1 minuto 12 para Pilar Cuevas, 2 minutos 55 para Jerko Lubitich. En todo caso, al final del programa, cada uno tendrá 1 minuto para idea al finalizar. Así que, Jerko, por favor. Yo quiero simplemente insistir en lo que estoy diciendo, no solo sobre la base de los elementos y antecedentes que uno maneja, sino que esta es la misma afirmación, lo perjudicial que esto para la clase media y para las comunas más pobres, es la misma afirmación que han hecho alcaldes del propio sector de Pilar Cuevas. La propia Belén Matei puso como una de sus condiciones más duras, que evidentemente tuvo que transar al final, que ella no estaba disponible a apoyar una propuesta constitucional como esta, que reducía de esta manera el Fondo Común Municipal y perjudicaba a la clase media de los más pobres. Lo dijo el alcalde Codina, lo dijo el economista Briones, gente muy destacada de ese sector. De hecho, el propio sector de Pilar era contrario a esta disposición, y esto, en la negociación que tuvieron con republicanos, demuestra que en esto, como en muchos otros aspectos, la derecha de Chile Vamos fue finalmente vagón de cola de los republicanos y tuvieron que aceptar esto y defenderlo ahora, cuestión que me parece indefendible. Aquí, insisto, 8 de cada 10 propietarios no pagan hoy día contribuciones. Los que pagan son los más ricos. Se les está favoreciendo a ellos y perjudicando a los más pobres. Esto es evidente, lo han dicho así de modo transversal todos los entendidos y quienes practican las políticas públicas en esta materia. Y lo otro que quiero decir es que no hay ninguna solución, ni solo incertidumbre en la disposición transitoria que cita Pilar. Se dice que el Estado tendrá la obligación de compensar esta reducción. ¿De qué modo? Que lleguen esos recursos que vuelvan a estar de algún lado. Exacto, pero ¿de qué modo? Pilar representa un sector que persistentemente se opone a reformas tributarias que impliquen que quienes tienen más paguen más impuestos. Seguramente un gobierno como el de ella lo que va a hacer es subir el IVA para poder compensar. El IVA es el que usted le hace pagar el mismo impuesto. Está haciendo política ficción, Jerko, porque eso no ha pasado, está inventando. Que alguien compra, que compra el pan, a quien compra una pintura o quien viaja a Miami. Ese tipo de impuestos regresivos como el IVA es el que le gusta a la derecha para financiar aquellos espacios tributarios que eliminan, como eliminan de las contribuciones y el impuesto territorial. Pilar. Qué vergüenza, me da pudor ver cómo se falta la verdad, al igual que pasa en la franja del en contra que estamos viendo todos los chilenos, atenta contra las libertades y contra la democracia. Yo le hablo a la ciudadanía que está ahí, más de 1 millón de familias que podrán dejar de pagar contribuciones, que no son los más ricos, usted que me está escuchando sabe, y es la norma que más me han agradecido en la calle. La gente me ha parado en la calle para decir, lo de las contribuciones es tremendamente importante y un gran alivio para la clase media. No es para los más ricos, no se deje engañar
esto no es real y la Constitución consagra que aquel eventual menor recaudación de los municipios deberá ser compensado. Y a un 20% anual, si consideramos que solo el 12% que va al Fondo Común Municipal dejaría de pagar las contribuciones por vivienda principal, no es un gran daño. Y es en beneficio de las comunas de Santiago Centro y Santiago Sur, donde más se pagan estas contribuciones. No se deje engañar. Cuando están definidas como vivienda principal, Impuestos Internos tiene la información y están concentradas en Santiago Centro y Santiago Sur y en el resto del país. No están en el Barrio Alto, no se engañe. Quedan 5 segundos. ¿Cierra ahí? Sí, decir que yo estoy a favor de esta medida porque creo que es tremendamente importante para la clase media emergente. Es una propuesta contundente. Tiempo. Yerko. Yo sí creo que no se dejen engañar. En La Pintana y Los Espejos solo el 3% de los propietarios pagan impuesto territorial. En Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, muchos más. Es de ahí donde se financia un fondo común municipal que hace que usted en Los Espejos, en La Pintana, en las comunes pobres, tenga, por ejemplo, áreas verdes. Aquí se habla mucho de la seguridad. Es con estos recursos con que muchas municipalidades financian sus propios dispositivos de seguridad, de iluminación de espacios públicos, cuestiones todas contributivas a que vivamos en paz y con mayor seguridad. Esos recursos son hoy día mutilados, sacados de los recursos fiscales, contra una promesa incierta de que el día de mañana el Parlamento se ponga de acuerdo en cómo los compensa. Es decir, recursos que hoy día van en beneficio de los más pobres se quitan en función de una promesa vana y fútil para el día de mañana que esto se pueda compensar de una manera que es incierta e improbable y llena de incertezas e inseguridades, como muchos otros aspectos de esta Constitución, la propuesta que se le hace a los chilenos y a los chilenos. Quedan 12 segundos. Esta es una mala propuesta, esta es una propuesta injusta, esta es una propuesta que solo favorece a quienes ya están favorecidos. Bien. Vamos a cerrar ahí entonces, que faltaban 3 segundos. Pero cada uno tendrá un minuto, reflexión final, ya sea de vivienda, ya sea de la propuesta misma. Comienza Pilar Cuevas el minuto entonces. Bueno, decirle claramente a la ciudadanía que el pronunciarse por a favor nos va a permitir poder zanjar ciertos temas históricos que son importantísimos para la ciudadanía. La vivienda, la educación, la salud, la libertad de elegir, que yo sé que Yerko no va a estar de acuerdo y van a seguir diciendo que favorece a los más ricos. No, señor. Esta Constitución favorece a la clase media y a los más desposeídos. Sala Cuna Universal, Plan de Salud Universal, Agencia contra la Corrupción, muerte cívica para los corruptos. ¿No les parece razonable que se termine con ese flagelo que hoy día es ahí donde se van los recursos del Estado? No se van a políticas públicas justamente porque se están fugando con corrupción como de Democracia Viva y otras cosas que hemos visto en estos días. Esta es la propuesta de Constitución de la seguridad, Defensoría de las Víctimas, Agencia Nacional contra la Corrupción, vuelvo a insistir porque la corrupción es un tremendo flagelo, y que además muerte cívica para los corruptos, los terroristas y el narcotraficante. Además, decir que todos los delitos que se cometen hoy día y que pueden ser de gran connotación como el crimen organizado, se pone coto y límite a la inmigración ilegal e irregular, quienes serán devueltos a su país de origen en el menor tiempo posible. Esta es una Constitución para la seguridad. Gracias, Pilar. Yerko Lubetich, comienza el minuto final entonces. No solo en materia de vivienda y de los impuestos territoriales, sino que a lo largo de todo el texto que se nos propone estamos llenos de promesas falsas, de anuncios que no tienen sustento alguno. Aquí se han mencionado varios. Nada de lo que pone la Constitución va a cambiar el tema de la migración irregular. Para eso existen hoy día las atribuciones legales. Lo que se dice en la Constitución es simplemente con afán populista y demagógico. Nada se va a aportar en ese sentido. Eso es esta Constitución. Son promesas al viento, sin sustento alguno, hechas con un criterio no de regular nuestra convivencia social y política del mejor modo posible para los próximos años, sino que para asegurar a algunos que en una mayoría circunstancial se consolide como mayoría política en el país. Para eso no son las constituciones. Y creo que es una enorme irresponsabilidad que, llenando de palabras vacías, de promesas sin fundamento, de planteamientos que finalmente se desvanecen en el aire, se pretenda que chilenas y chilenos apoyemos un proyecto constitucional, un texto que seguramente vamos a rechazar y vamos a declararnos en contra el próximo 17 de diciembre. Pilar Cuevas, Yerko Lubetich, nuevamente agradecerles que nos hayan acompañado a 24 debates aquí en Canal 24 Horas. Seguimos conociendo más sobre esta propuesta constitucional y a distintas posturas a favor o en contra. Gracias nuevamente. Muchas gracias por invitarnos. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Recordarles que en 24horas.cl todo el contenido referente a este proceso constitucional, también a través de QR pueden revisar justamente lo que es esta propuesta de nueva constitución para llegar
informados a esta votación del plebiscito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siguen todas las informaciones en Canal 24 Horas. Nos vemos. 24 debates.